Buenos días compañeros. A nuestro grupo le correspondió coagulantes naturales. Lo vamos a ver como una alternativa de desinfección para agua potable y para agua residual. El grupo está conformado por Jesús Peñalosa, por Sandra Rodríguez, por Lauren Ortiz y José Daniel Correa. Bueno, como modo de introducción, eh, tenemos información del IDEAM, donde podemos identificar una cobertura del acueducto en la parte urbana para el año 2017 del 97,8% y para la parte rural del 73,2%. Eso pues nos indica que todavía hay un reto grande a nivel nacional, sobre todo en los sectores rurales, los sectores más vulnerables, para avanzar en cuanto a la potabilización del agua y al acceso de la potabilización del agua a las comunidades en general. Eh, Se ve limitada el avance sobre la potabilización del agua, sobre todo por procesos que tienen relación con el alto costo de los insumos que se necesitan para la potabilización del agua, y por eso vemos como una alternativa viable la utilización de los coagulantes naturales. Con respecto al IRCA, para el año 2017 notamos que en el sector rural hay un 58% de agua no apta para el consumo humano, en contraste con la población urbana que tiene solamente un 14% de agua no apta para el consumo humano. Entonces pues es un reto bastante grande para el gobierno nacional y pues los ingenieros colombianos avanzar en torno a, alcanzar mayores hitos en cuanto al acceso de agua potable para las comunidades. ¿Por qué es necesario potabilizar el recurso hídrico en Colombia? Porque pues está lleno de diferentes tipos de contaminantes, tanto microbiológicos como algunos que generan alteraciones físico-químicas al recurso hídrico, y como con la presencia de algunos metales pesados. Entonces, pues se ve necesaria realizar procesos que lleven a cabo a la eliminación o a la reducción de este tipo de contaminantes presentes en el agua que va a ser agua de consumo humano. Entre otros tipos de contaminantes están sólidos suspendidos, que pueden ser de origen mineral o de origen orgánico, entre ellos los contaminantes microbiológicos y los metales pesados, y también se encuentran partículas coloidales, que son a su vez sólidos suspendidos, pero de tamaños más pequeños, que ya han pasado por procesos primarios de sedimentación. Ahora se requiere para el proceso de potabilización pasar por dos procesos principales que retienen o que eliminan la mayor cantidad de contaminantes. Ellos son la coagulación y la floculación. La coagulación como tal es un proceso físico-químico que logra desestabilizar las partículas contaminantes de tal manera que se agrupan los sólidos suspendidos y que se puedan precipitar, para que se facilite la extracción de las partículas contaminantes en forma de flóculos. La coagulación en un proceso de potabilización va a depender de la dosis del coagulante, de las características físico-químicas del agua que estamos tratando, de la concentración que haya en el medio, de la solubilidad que tenga la mezcla y del pH que presente el recurso hídrico al momento de potabilizarse. Y los mecanismos más comunes de coagulación eh, que pueden presentarse tanto con los coagulantes naturales como con los coagulantes convencionales se pueden ver en cuatro grupos principales: neutralización de la carga y absorción, que en sí sucede cuando el coagulante y las partículas contaminantes son de cargas opuestas, lo que produce pues una desestabilización de las partículas, lo que pasa en el proceso de la coagulación, y por lo tanto pues va a haber una reducción de la carga superficial y por lo tanto una reducción de la repulsión que hay entre partículas. Eso va a permitir que las partículas se agrupen y empiecen a formar los flóculos. En el proceso de neutralización de la carga y absorción son por cargas opuestas entre el coagulante y las partículas. En el caso del puente polímero, son agentes coagulantes con características de una cadena larga, con alto peso molecular y con una baja densidad. Eso me va a permitir que se vayan juntando los coagulantes con las partículas y que me armen unas especies de puentes. Estos puentes son los que me van a ayudar a formar los flux, y por eso se llama puente polímero.
Y el otro tipo de mecanismo es el mecanismo de barrido. Ese barrido sucede principalmente cuando se está tratando aguas con una baja turbidez, donde el coagulante actúa sobre las partículas contaminantes, eh, haciendo que las partículas coloidales pues se agrupen y formen unas estructuras como una especie de mallas, que eso va a permitir que se recoja o se reúna la mayor cantidad de partículas contaminantes en fórmula de flóculos. Esos son los mecanismos de coagulación por los cuales actúan los diversos tipos de contaminantes. Ahora podemos observar eh, cómo se puede medir la eficiencia de la coagulación, porque pues más adelante vamos a mirar diversos tipos de coagulantes naturales que dependiendo de la eficiencia que tiene cada uno, pues vamos a ver cuál es más útil para cierto tipo de la agua que queremos tratar. Entonces entre ellos tenemos cómo medimos la eficiencia, pues podemos medir la dosis del coagulante, la concentración del coagulante y los porcentajes de remoción tanto de turbiedad como de color, como de presencias de metales pesados, entre otros. Entonces teniendo en cuenta pues la forma en que nosotros calculamos la eficiencia de la coagulación, vamos a mirar los coagulantes naturales más comunes que más se han estudiado, los que podemos encontrar de fácil acceso en Colombia, y vamos a mirar qué características tiene cada uno de los coagulantes posteriores. Como primer coagulante natural de origen vegetal tenemos la moringa olífera, que es una de las que más se han utilizado para el tratamiento de aguas, tanto residuales como de agua potables, y que se reconoce como que además de su potencial coagulante tiene un agente antimicrobiano que elimina el crecimiento de bacterias, entre ellas el E. coli. Entonces pues sirve para tratar aguas crudas, se caracteriza porque está compuesta por una proteína soluble que actúa en un proceso polielectrolítico catiónico natural, es decir, que va a ejercer procesos de coagulación principalmente de absorción y de neutralización de la carga. En estudios realizados se observó la eliminación de la turbidez en un 95 a un 98%, y también se observó eliminación de sólidos suspendidos totales, eliminación de colorantes y disminución de la demanda química de oxígeno. Es uno de los procesos más estudiados y más comunes, y ahora vamos a ver cómo se realiza la extracción del agente coagulante de la semilla de moringa, que va a ser un proceso similar para el resto de coagulantes de tipo vegetal que vamos a mirar. Entonces lo primero que se realiza es el pelado, el molido y el tamizado de la semilla. Después se hace una extracción del agente coagulante por medio de un disolvente que es el etanol. Después se realiza el secado y después se vuelve a realizar una extracción donde se refina el extracto que sacamos anteriormente, y la extracción segunda se realiza por medio de un disolvente que va a ser el agua. Ese extracto es el que nos va a servir como coagulante de tipo natural, y este es un proceso que es similar para los demás tipos de coagulantes naturales, dependiendo desde donde se obtenga el agente coagulante. Por lo general va a ser de la semilla o va a ser de cortezas de árboles, de hojas. Otro tipo de ejemplo es, por ejemplo, la acacia o acacia que conocemos en Colombia. También se identificó como un agente altamente coagulante, donde pues se utilizan semillas secas y se observa la acción de mecanismos de absorción y neutralización de la carga, así como también la floculación por barrido y los puentes entre partículas. Se observaron reducciones de sólidos suspendidos totales de un 87%, y se observó una reducción de la demanda química de oxígeno de un 36,2% en estudios que se realizaron anteriormente con respecto a esta especie. Otro tipo de coagulante vegetal natural es la Jatropha curcas, el cual se utiliza principalmente las semillas y residuos después de la extracción del aceite de estas, y que pues exhiben una alta actividad coagulante. Eh, se, se observa que el agente coagulante es una proteína catiónica
y que a medida que se aumenta la concentración del cloruro de sodio, que es donde se realiza la solución, pues también aumenta la cantidad del agente coagulante y la capacidad de coagulación de esta planta. En estudios que se realizaron anteriormente se observó una reducción de la turbidez de hasta el 99%. Otra especie es el castaño de Indias o Aesculus hippocastanum y el Hercus rubus o el roble común que conocemos en Colombia, que pues se observaron como eficaces para el tratamiento de aguas, especialmente las aguas residuales, donde se observan altos porcentajes de eliminación de la turbidez y de los sólidos suspendidos totales a diferentes valores de pH. Se observaron que las actividades de coagulación fueron del 80% en el caso del castaño de Indias y del 70% en el caso del roble, con unas dosis de coagulantes de 0,5 miligramos sobre litro. Otro ejemplo de coagulante natural es el Piélago mayor, donde se realizaron mezclas o soluciones con cloruro de sodio del 0,9% y para la extracción de los agentes coagulantes, y se encontró que la dosis óptima del coagulante es de 0,4 gramos sobre litro. De estas concentraciones pudimos observar eliminaciones del color de hasta el 92%, eliminaciones o disminución de la demanda química de oxígeno del 82% y eliminación de los sólidos suspendidos totales de hasta el 41%. Este es el caso de la uva o de la vitis vinífera o uva común, donde la capacidad del extracto etanólico actúa como coagulante natural para la eliminación principalmente de colorantes catiónicos como verde malaquita y cristal violeta. Es decir, que el agente coagulante es de origen aniónico y también genera cargas de neutralización de la carga, de puentes por polímeros y de absorción o barrido, que son los procesos coagulantes que ocasionan la desestabilización de las partículas y formación de flóculos y precipitación de los mismos. Otro ejemplo de coagulante natural es el frijol común o Passeolus vulgaris, que se utilizaron soluciones de 0,5 miligramos de cloruro de sodio para realizar la extracción, y se observó una eliminación de una turbidez de hasta el 47,7% y una disminución de la demanda química de oxígeno del 2,3%. Este ejemplo se realizó para agua contaminada con caolín y agua cruda. Caolín es una especie de arcilla que se sedimenta o que se coagula por medio de procesos de barrido. Entonces, pues observamos que el frijol utiliza el proceso coagulante de barrido para la eliminación de las partículas contaminantes. Otro ejemplo es la vicia fava, donde se utilizan semillas enteras, pueden ser molidas y extraídas como el proceso que vimos de la moringa, y se prepara una solución de 1 miligramo de cloruro de sodio, teniendo una turbidez inicial. En el ejemplo de donde se utilizó la vicia fava, se observó una disminución hasta el 48% de la turbidez. Otro ejemplo es la acacia, otro tipo de la acacia mearsi, que se utiliza en la industria como un coagulante natural. Actualmente en México hay un producto que se llama LG 3176 y que es entregado en galones de 60 litros no retornables. El nombre comercial del producto es Tanfloc, comercializado por Tagnac, que es una empresa brasilera y que se encarga de extraer productos con contenidos de taninos que sirvan como agentes coagulantes para la eliminación para la purificación de agua potable. Presenta estructuras con un peso molecular alto, por lo que ha sido utilizado para el tratamiento de aguas residuales provenientes de la industria textil y de la lavandería, y también para estudios de potabilización de agua provenientes de ríos y plantas de tratamientos municipales.
por su peso molecular alto, el proceso que realiza para la coagulación es el proceso de puente polímero. Otro ejemplo vegetal es el maíz común, que ha sido utilizado como eh, coagulante natural. El componente químico principal es el almidón, por lo cual pues realiza un mecanismo de neutralización de la carga, con lo cual las partículas se desestabilizan para formar flóculos. Ahora vamos a mirar unos coagulantes de origen animal, entre ellos el ácido láctico y el lactato de calcio, donde se realizaron investigaciones y se observaron eliminación de la turbidez principalmente por medio del ácido láctico en un caso del 97% y en el lactato de calcio una eliminación de la turbidez del 94%. Otro ejemplo de coagulante de origen animal es la escama de pescado, en los cuales pues sus componentes activos son proteínas que se han utilizado para la remoción del color, sobre todo en aguas residuales, y que por la presencia de iones metálicos tiene un mecanismo de coagulación por medio de neutralización de la carga, lo que permite que las partículas coagulantes y contaminantes se floculen y empiecen a formar clóculos para luego precipitarse. En este ejemplo se observó una disminución del color del 90% y una disminución de la demanda química de oxígeno de hasta el 98% en un estudio realizado en el 2015. Así podemos observar que pues, son muchos los eh, coagulantes de origen animal y de origen que se pueden utilizar eh, el tratamiento de agua tanto potable como de agua residual y que pues presenta una alternativa viable, económica y sobre todo pues amigable con el medio ambiente y con el planeta para la utilización. Entonces ahora vamos a mirar algunas ventajas y desventajas de los coagulantes naturales. Dentro de las ventajas es que los residuos que genera el coagulante natural, es decir, el lodo que se genera después del tratamiento, puede ser tratado con mayor eficiencia y mayor facilidad, ya que los compuestos químicos no son tan altos, son mínimos. Permite una remoción de la turbidez orgánica, como lo vimos en casi todos de los ejemplos que observamos anteriormente. También una remoción alta del color verdadero y del color aparente. Muchos coagulantes naturales tienen la capacidad de eliminación de patógenos. Además tienen costos bajos de producción, debido a que pues las plantas y los procesos son sencillos y se pueden realizar a bajo costo, y también se observaron características de eliminación de sustancias como el sabor y del olor. Entre las desventajas que encontramos de la utilización de coagulantes naturales es que pues generan una alteración o pueden generar una alteración del pH del agua, por lo cual pueden incrementar el consumo de cal para estabilizar el pH. Además tienen una dependencia de las características físico-químicas del agua para utilizar el tipo de coagulante. También va a depender de la disponibilidad del coagulante en la zona o en el contexto regional. Además requiere un personal para la mano de obra en cuanto a la recolección y en cuanto a la extracción del agente coagulante, y va a necesitar dosis mayores para la coagulación de grandes cantidades de agua. Entonces, pues como conclusiones podemos tener que el empleo de coagulantes naturales es una técnica antigua que puede brindar una alternativa económica y viable para procesos de potabilización de agua para consumo y aguas residuales, sobre todo en países subdesarrollados como Colombia. También tenemos que la adición de coagulantes naturales reduce significativamente la utilización de productos químicos que generan contaminaciones ambientales y riesgos a la salud, y que la extracción de agentes coagulantes naturales va a depender de la disponibilidad de los recursos a nivel local o a nivel regional y de las características físico-químicas del agua a tratar. Muchas gracias.